Aleluya, gloria a Dios. Soy el pastor Omar Guay y hoy quiero compartirle una enseñanza que activará tu vida espiritual, una enseñanza que tocará tu vida espiritual. El tema de hoy se llama 4 características de una persona que verdaderamente ama a Dios. Un tema que activará tu vida espiritual y será de bendición a tu vida. 4 características de una persona que ama a Dios. La primera característica, tiene un deseo intenso de agradarle. Hechos capítulo 13, versículo 22. Quizá le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaac, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Cuando uno ama a Dios, uno hace todo lo que Dios quiere. Y es un principio muy importante, porque tenemos que tener deseo por Dios. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que agradarle. Desea ardientemente hacer la voluntad y no la suya. Que su mente, su corazón está centrado en querer agradar a Dios con toda su vida. Y esto es lo que tenía David. David podía fallar a Dios, pero David, su corazón nunca dejaba de agradar a Dios. Por eso dice la Biblia: un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Entonces la primera característica de la persona que ama a Dios, hace todo lo que Dios quiera. La segunda característica, tiene un deseo intenso de crecer espiritualmente. Hechos capítulo 5 del 11 al 14. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, y así el hombre como de mujer. Entonces estaban todos en el pórtico de Salomón y ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como los de mujer. O sea que cuando queremos agradar a Dios, cuando amamos a Dios, queremos crecer espiritualmente, porque queremos aprender y entender cuál es el área que Dios quiere hablar a nuestra vida, cuál es el área que Dios quiere que nosotros crezcamos. Porque dice la Biblia que el apóstol Pablo: yo quiero que tú prosperes como prospera tu alma. Entonces cuando tenemos ese amor a Dios, queremos crecer espiritualmente, sabiendo que esa es la área que el Señor quiere que nosotros crezcamos. La tercera característica, somos 100% obedientes. 1 Samuel capítulo 15 del 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo la idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel ya había sido rey puesto por el mismo Dios, pero había pasado algo con Samuel. Saúl pensaba que más le agradaban los sacrificios que la obediencia. Y hay mucha gente en el mundo haciendo sacrificios, tirándose vela en el cuerpo, caminando arrodillado, cuando Dios lo que realmente quiere es la obediencia a Él. El cuarto principio, la cuarta característica, es el deseo de servir a Dios y a otro. Filipenses capítulo 2 de 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno los demás como superior al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo otro. Haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló, así mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. O sea, que Jesús, siendo Dios, se despojó y se vino a hacer carne y se vino a ser humano como nosotros, para morir en la cruz por nosotros. Y a mí me impacta este versículo, porque este versículo nos da a entender que Jesús no le interesó ser humano. Él se humilló, dice, Él se humilló y no le interesó ser humano. Lo que le interesaba es salvarnos a nosotros. Lo que le interesaba era que nadie se perdiera. Él se quitó de ser un Dios, se despojó, se bajó de su trono y se humilló como ser humano y murió en la cruz por nosotros. Y dice la Biblia que Él lo hizo por humildad y por amor a nosotros. Así mismo tenemos que tener esa característica de servir a otros y morir por otros y amar a otros como lo hizo Jesús. Soy el pastor Omar White y lo dejo con esta enseñanza que activará su vida espiritual. Aleluya.